Isabel estaba de pie junto a la ventana con una taza de café frío entre las manos, intentando recordar en qué momento exacto todo empezó a cambiar. Quizá fue hace 3 meses, o quizá mucho antes, tal vez simplemente no quiso ver cómo, de forma suave y silenciosa, su vida dejó de pertenecerle. Un año atrás solía despertar con la sensación de que a su lado había alguien en quien podía confiar sin reservas. Por las mañanas, Ricardo la abrazaba, la besaba en la coronilla y le susurraba cosas tiernas que la llenaban de calidez. Ella creía en cada palabra, en cada promesa, en cada mirada. Le parecía que juntos construían algo importante, una familia, un hogar, un futuro sin miedos ni dudas. Pero ahora, frente a la misma ventana, Isabel sentía como en su interior crecía una inquietud persistente, discreta, imposible de espantar. Intentaba recordar cuando notó por primera vez que Ricardo la observaba de otra manera, no con afecto, sino evaluándola, como quien calcula cuán predecible puede ser otro ser humano, cuán fácil sería dirigirlo. Esas miradas eran breves, casi invisibles, pero dejaban un rastro frío en el pecho. La primera señal alarmante fue aquella noche en que él le preguntó para qué gastaba tanto en la compra del supermercado. La pregunta sonó ligera, casi en broma, pero en sus ojos apareció un destello duro que desapareció tan rápido que Isabel creyó haberlo imaginado. Respondió algo vago, tratando de justificarse, aunque sabía que no tenía por qué hacerlo. Era su dinero. Sus decisiones. Su vida. Pero aún así sintió la necesidad de suavizar el ambiente. Luego vinieron más preguntas suaves, envueltas en cuidado. ¿Para qué compró una blusa nueva? ¿Por qué veía tanto a Clara? ¿No era demasiado caro su peluquero? Cada vez que él hablaba, sonreía, la abrazaba por los hombros y decía que solo quería que estuvieran bien, que no despilfarraran, que pensaba en su futuro. Y cada vez, en el interior de Isabel algo se tensaba, como si una mano invisible apretara lentamente las tuercas. Bebió el café frío y frunció el ceño. Un año atrás lo habría tirado y preparado otro. Ahora lo terminaba para evitar preguntas: ¿por qué tiras el café? ¿Por qué desperdicias? ¿Por qué no tienes cuidado con el dinero? Le costaba admitir que había permitido que él ocupara tantos espacios en su vida, cambiando reglas sin pedir permiso. No sabía en qué momento dejó de ser su igual para convertirse en alguien que explicaba, justificaba, evitaba molestar. Lo más terrible era que aún lo amaba. Aún esperaba que todo fuera temporal, que Ricardo simplemente atravesaba un mal momento, que pronto volverían a lo de antes. Quería creer eso con tanta fuerza que prefería no mirar de frente lo que ocurría. Dejó la taza vacía sobre el alféizar y suspiró. En lo profundo, donde todavía no se atrevía a mirar, surgía una certeza: no podían seguir así. Pero todavía no podía decirlo en voz alta, ni siquiera a sí misma. La cena transcurría en el silencio tenso que se había vuelto habitual en su casa. Isabel servía arroz sin mirar a Ricardo, que revisaba el teléfono. Antes conversaban durante las comidas, compartían planes, bromeaban, discutían por tonterías. Ahora la cena era un trámite. Ricardo guardó el teléfono y la miró con aquella misma sonrisa cálida que antes la tranquilizaba y ahora la ponía en alerta. Isabel supo al instante que venía una conversación, una de esas que dejaban un sabor amargo. Isabel, comenzó suave, casi cariñoso: estuve pensando. Tenemos que hablar seriamente de nuestras finanzas. Ella levantó la mirada. Su voz era cuidadosa, pero su postura tenía algo rígido, autoritario. ¿De nuestras finanzas?, repitió con calma. Sí, cariño, dijo, tomando su mano entre las suyas, apretándola un poco más de lo necesario. Me di cuenta de que gastamos demasiado y de forma desordenada. Nos falta sistema. No es bueno para una familia. Creo que deberíamos poner orden. Quiero que estemos tranquilos. Su tono era el de alguien que ofrece ayuda, pero para Isabel sonó como el inicio de un control. Ricky, pero ya estamos bien, respondió. Tengo mi sueldo, pagamos todo a tiempo, no nos falta nada. Justamente por eso, la interrumpió, con un brillo impaciente en los ojos que intentó disimular con una sonrisa. Para tener un futuro necesitamos disciplina. Estoy pensando en los hijos que quizá tengamos, en comprar una casa más grande.
pero para eso hace falta control. La palabra control quedó suspendida entre ellos. ¿Entonces quieres que te dé cuentas de lo que compro?, preguntó, con un cansancio que no intentó ocultar. No, mi amor, negó él enseguida. No es rendir cuentas, es compartir. Discutir los gastos grandes. Eso es lo normal en una familia. Somos un equipo. Ella lo observó con detenimiento. Esa vez se permitió ver lo que antes prefería ignorar, en sus ojos no había ternura, sino satisfacción anticipada. Está bien, dijo, inexpresiva. Bastó. Ricardo se relajó, como quien gana una negociación importante. Aquella noche, cuando él ya dormía, Isabel permaneció despierta. Dijo está bien, pero no era aceptación. Era silencio estratégico. Significaba, no discuto más en voz alta. Observaré. Y cuando entienda el mapa completo, estaré preparada. Las semanas siguientes confirmaron su intuición. Lo que Ricardo llamaba orden era control. Control a través de la culpa, de la eficiencia, de la economía, de la supuesta protección. Primero fueron preguntas sobre compras. Luego comentarios sobre ropa. Luego los zapatos. Después, Isabel empezó a esconder los tickets. Y después, a negociar con ella misma antes de ver a Clara. Cedía. Cedía una vez más. Cedía en silencio. Pero por dentro empezó a contabilizar. Cuánto control ejercía él. Cuánto callaba ella. Que estaba siendo retirado de su vida. Y lo más importante, que él jamás preguntaba qué quería ella. Capítulo 4. La primera tarde que no volvió. 2 semanas después llegaron las primeras tardes en la oficina. La primera vez avisó con un mensaje corto, me retraso, no me esperes. No explicó nada. Ricardo regresó tarde, nervioso, con energía inquieta más que cansada. Al hablar evitaba detalles. Sus explicaciones sonaban memorizadas. Isabel dejó de preguntar. No porque no le importara, sino porque entendió algo esencial, un interrogatorio solo le daría más terreno a él. Una noche decidió llamarlo. No escuchó el ruido del trabajo, sino el sonido de la calle. Gente, motores, viento. Él respondió apurado, llego en 40 minutos. La oficina quedaba a 15. Cuando volvió, Isabel no dijo nada. Calentó la cena. Se fue al dormitorio. No discutió. Comprendió algo muy útil, el silencio inquieta al que controla. Porque el silencio significa pérdida de acceso. Y quien pierde acceso, pierde dominio. Había pasado un mes desde la primera vez que Ricardo se retrasó en el trabajo, y lo que al principio parecía una excepción se convirtió en regla. Isabel ya no se sorprendía cuando él no llegaba a la hora de la cena. Simplemente ponía la mesa para una sola persona, comía en silencio, lavaba los platos y esperaba. A veces él regresaba a las 9, a veces a las 10, y una noche volvió pasada la medianoche. Cuando ella le preguntó dónde había estado, él la miró con una frialdad casi desafiante, y ella no volvió a preguntar. Cada vez las explicaciones eran distintas, pero la esencia la misma: trabajo, proyecto, cliente, reunión. Las palabras fluían con facilidad, como un discurso aprendido, pero Isabel veía cómo le temblaban los dedos al quitarse el saco, cómo evitaba su mirada, cómo se metía en la ducha de inmediato, como si quisiera borrar de su cuerpo algo que no debía verse. Un viernes Isabel se decidió a hacer algo que llevaba semanas queriendo hacer pero temía intentar. Llamó a la oficina de Ricardo. Le temblaban los dedos al marcar el número y el corazón le latía con fuerza, como si estuviera cometiendo un delito. Contestó la secretaria, una joven con voz alegre. Buenas tardes, ¿puedo hablar con Ricardo Morales?, preguntó Isabel, intentando que su voz sonara firme. ¿Ricardo?, repitió la secretaria, sorprendida. Pero hoy no vino a la oficina. Se fue después del almuerzo, dijo que tenía asuntos personales. Isabel sintió como algo dentro de ella se rompía. Asuntos personales. No trabajo. No cliente. No reunión. Había mentido cuando salió por la mañana con el portafolio, diciendo que tenía una cita importante.
Entiendo, gracias, susurró, colgando antes de escuchar la respuesta. Se quedó de pie en medio de la sala con el teléfono en la mano, mientras un frío le recorría el cuerpo. Asuntos personales. ¿Qué asuntos? ¿Por qué no le dijo la verdad? ¿Por qué mentir? Se dejó caer en el sofá, cubrió el rostro con las manos e intentó calmarse. Los pensamientos zumbaban, creando imágenes que no quería ver: otra mujer, algún encuentro clandestino, problemas ocultos, deudas. Cualquier cosa era posible. Pero lo indiscutible era que él mentía. Y no era una mentira aislada, era sistemática, diaria, calculada. Esa noche Ricardo volvió a las 10. Entró con el mismo aire fatigado de siempre. Isabel estaba en la cocina con una taza de té, observándolo atentamente. ¿Día difícil?, preguntó con voz neutra. Terrible, respondió él, masajeándose el rostro. Un cliente me cambió el contrato 3 veces. Ni tiempo de comer tuve. Hablaba sin mirarla, con una naturalidad que la dejó helada. Ella quiso gritarle, decirle que sabía que no había estado en la oficina, que sabía que mentía. Pero no dijo nada. Solo asintió y bebió un sorbo de té. Ya veo, murmuró. Ricardo levantó la vista, intrigado. Se acercó, tocó su hombro. ¿Estás bien? Estás rara. Isabel lo miró. Durante un segundo estuvo a punto de revelarlo todo. Pero se imaginó lo que seguiría: acusaciones de desconfianza, largas explicaciones, manipulación, culpa. La conocía demasiado bien. Solo cansada, respondió. Está todo en orden. Ricardo dudó, pero al final se alejó. Sin embargo, Isabel supo que había notado el cambio. Él percibió que ya no era la mujer dócil que aceptaba cualquier versión. Y un cónyuge que deja de creer ya no es tan fácil de controlar. Esa noche Isabel no durmió. Acostada junto a él, escuchando su respiración tranquila, comprendió que su matrimonio se había convertido en un juego de secretos. Él escondía dónde pasaba el tiempo, ella escondía lo que sabía. Y ningún juego puede durar para siempre. Llegaría el momento en que alguno tendría que mostrar sus cartas. La semana siguiente ocurrió lo que terminó de convencerla de que debía actuar. Ricardo volvió temprano, pero no solo. Con él venía un hombre de unos 40 años, rostro duro, ojos fríos. Ricardo lo presentó como colega, pero Isabel percibió de inmediato que había algo más. Ese hombre no se comportaba como alguien de oficina, había en su postura un tipo de amenaza contenida. Isabel, Eduardo y yo tenemos que hablar de unos asuntos de trabajo, dijo Ricardo, tenso. ¿Nos das un momento? Ella se retiró al dormitorio, dejando la puerta entornada. Escuchó desde la penumbra. Voces bajas, palabras sueltas: dinero, plazo, problema, resolver. Eduardo hablaba con dureza, Ricardo respondía con una mezcla de nervios y desesperación. Cuando el hombre se fue, Ricardo permaneció solo un largo rato. Isabel salió y lo encontró encorvado en el sofá, con la cabeza entre las manos. Se sentó a su lado. ¿Qué está pasando, Ricardo?, preguntó sin reproches, solo cansancio. Él alzó la vista. En sus ojos apareció algo parecido al miedo, que enseguida ocultó. Nada. Asuntos laborales. No te preocupes. No preocuparme, repitió Isabel, incrédula. Ricardo, estoy viendo lo que pasa. Soy tu esposa. ¿Por qué no puedes decirme la verdad? Ricardo se levantó bruscamente, fue a la ventana. Porque no lo entenderías, soltó. Hay cosas que tengo que resolver yo solo. No todo se puede hablar. Si tiene que ver con nosotros, con nuestro dinero. ¿Nuestro dinero?, interrumpió él, irritado. Isabel, yo manejo nuestras finanzas. Sé lo que hago. No tienes que meterte en todo. Esa frase le cayó como un golpe. Se puso de pie. Luego no dijo nada. Se marchó del cuarto sin cerrar la puerta. Ricardo quedó sentado, derrotado, y ella supo que estaba al borde del colapso. Esa noche Isabel no durmió. Se quedó en la cocina,
con la taza vacía frente a ella, armando mentalmente el rompecabezas. Control del gasto, retrasos, mentiras, Eduardo. La imagen finalmente se completó. Ricardo estaba metido en un problema serio. Probablemente deuda. Y no una deuda pequeña. Y entendió algo más, él no solo controlaba sus gastos. Se estaba preparando para mover su patrimonio. Su casa. Su herencia. Al amanecer, tomó la decisión, llamaría a Clara. Se encontraron en un café pequeño en las afueras de la ciudad, donde era casi imposible cruzarse con conocidos. Isabel llegó primero, pidió un café que no bebió, lo sostuvo solo para mantener algo caliente entre las manos. Clara llegó 10 minutos después, alta, segura, con una mirada inteligente que siempre había tranquilizado a Isabel. Eran amigas desde la escuela, atravesaron juntas enamoramientos, rupturas, elecciones de vida. Clara era la única persona en quien Isabel confiaba sin reservas. Isabel, dijo Clara, tomando asiento y cubriendo su mano con la suya, estás pálida. ¿Qué pasó? Isabel intentó sonreír, pero lo único que salió fue una mueca. Respiró hondo. No puedo más, Clara susurró. Todo se está desmoronando y no sé cómo detenerlo. Cuéntame, dijo Clara, firme. Desde el principio. Y ella contó. Todo. Control de gastos, culpa, retrasos, mentiras, llamada a la oficina, Eduardo, amenazas veladas. Clara escuchó sin interrumpir, con gesto cada vez más severo. Cuando Isabel terminó, el silencio se hizo largo. Isabel, dijo Clara lentamente, lo que describes no son simples problemas de pareja. Es control. Es manipulación. Te está aislando para hacerte dependiente. Quizás solo está pasando un mal momento, intentó Isabel débilmente. Tal vez sea estrés. No es estrés, la cortó Clara. Esto es preparación. ¿Preparación para qué? Clara suspiró. Mi prima vivió algo parecido. Su marido acabó endeudado hasta el cuello. Quería usar el apartamento familiar como garantía sin que ella supiera. Si no hubiera reaccionado a tiempo, lo habría perdido todo. Isabel sintió un escalofrío. El apartamento está solo a mi nombre, susurró. Es herencia de mi padre. Nunca cambié los papeles. Clara sonrió con alivio. Eso te salva, Isabel. Pero escucha, tienes que actuar. Ahora. No mañana. Ahora. Sacó una servilleta y escribió una lista. 1. Busca todos tus documentos importantes y escóndelos. 2. Abre una cuenta aparte y empieza a separar dinero. 3. Ve a un notario. Protege legalmente la propiedad para que él no pueda tocarla. Isabel tragó saliva. ¿Y si se da cuenta? Entonces al menos no te encontrará desprotegida, dijo Clara. Y si me equivoco, no pasa nada. Pero si tengo razón, no tendrás una segunda oportunidad. Isabel guardó la servilleta. Temblaba, pero algo en ella se endureció. Un plan es mejor que el miedo. A la mañana siguiente Ricardo ya se había ido. Isabel leyó la nota que dejó, vuelvo tarde. No me esperes. La arrugó y la tiró. Buscó documentos. Revisó carpetas. Encontró el título de propiedad del apartamento, solo su nombre. Sintió alivio y tristeza, su padre la había protegido sin saberlo. Luego fue al banco. Abrió una cuenta personal sin notificaciones ni correspondencia al domicilio. Cuando salió del edificio, el sol la cegó y sintió algo parecido a libertad. Después fue al notario recomendado por Clara. Lo explicó todo con calma, sin mencionar a Ricardo. El notario confirmó, la propiedad era exclusivamente suya. Sugirió medidas. Isabel eligió todas. Firmó documentos, estampó firmas, sellos. La propiedad quedó protegida, ninguna venta, crédito o traspaso sería posible sin su presencia física. Salió del edificio con la carpeta contra el pecho. Quiso llorar de alivio. Los días siguientes acumuló pequeñas cantidades en su nueva cuenta. Observó a Ricardo.
Casi podía medir el miedo en sus gestos. Había acertado, algo grave estaba en curso. No esperaba descubrir que tan pronto. El viernes por la noche, mientras preparaba la cena, Ricardo entró en la cocina. Se sentó y la observó. Había decisión en su mirada. Isabel, tenemos que hablar, dijo. Ella apagó la hornalla y se sentó. ¿De qué? De nuestro futuro. De nuestras finanzas. Estuve pensando que deberíamos poner el apartamento a nombre de los dos. Somos familia. Lo justo es compartirlo todo. Isabel sintió que el aire se volvía pesado. Así que esa era la jugada. El apartamento ya es nuestro hogar, dijo con cautela. ¿Para qué cambiar nada? Legalmente solo es tuyo, corrigió él. Si te pasa algo, me quedo en la calle. ¿Eso te parece justo? Ella lo miró. Eran palabras inteligentes, apelaban a culpa, matrimonio, deber. ¿Y por qué justo ahora? Preguntó. Llevamos 5 años viviendo aquí. Ricardo parpadeó, nervioso. Porque pienso en nuestra seguridad y estabilidad. ¿Seguridad para quién? Inquirió ella. El silencio lo delató. Isabel, somos marido y mujer. Es cuestión de confianza, insistió. Es herencia de mi padre, respondió ella, fría. Y no pienso cambiar la titularidad. El rostro de Ricardo se contrajo. Se levantó de golpe, tirando la silla al suelo. Entonces no confías en mí. ¿Eso es? Gritó. ¿Crees que quiero aprovecharme de ti? Isabel se incorporó lentamente. No se movió ni un centímetro. No sé qué pensar, Ricardo. Porque llevas meses mintiendo. Controlando. Ocultando. Y hoy quieres mi único patrimonio. Ricardo se desplomó en la silla y murmuró, lo arruinaste todo. Ella no contestó. Solo se retiró a dormir a la habitación de invitados. El martes, Isabel volvió temprano. Sonó el timbre. Era Eduardo, acompañado de otro hombre. ¿Está Ricardo? Preguntó sin saludo. No. Dígale que tiene 3 días para conseguir el dinero. O habrá consecuencias. ¿Qué dinero? Eduardo sonrió con crueldad. 60,000 pesos. 1 año de deuda. Intereses incluidos. Las consecuencias no serán agradables. Se marcharon. Isabel cerró la puerta temblando. Se deslizó hasta el piso. Cuando Ricardo volvió esa noche, ella lo estaba esperando. Vinieron ellos, dijo. Dijeron que debes 60,000 pesos y tienes 3 días. Ricardo palideció. Se hundió en el sofá. Yo. Pensé resolverlo solo. No quería que supieras. Jugaste, dijo ella, sin levantar la voz. Apostaste. Perdiste. Endeudaste. Mentiste. Y querías usar mi apartamento para tapar tu hoyo. Lo sé. Ricardo levantó la vista. Era un hombre derrotado. Perdóname. ¿Y ahora qué? No lo sé. Yo tampoco, respondió Isabel. Pero no voy a pagar por tus errores. Y no voy a perder mi casa por ti. Esa noche durmió sola. O, más bien, no durmió. Y entendió algo definitivo, el matrimonio había terminado. No esa noche, sino meses atrás. Ahora solo había evidencia. Pasaron 2 días desde que Isabel se enteró de la verdad sobre las deudas de Ricardo. 2 días de una extraña calma, en la que ambos existían en el mismo espacio, pero como en mundos paralelos. Ricardo salía temprano por la mañana y regresaba tarde por la noche, e Isabel veía en su rostro que buscaba desesperadamente una salida, que intentaba conseguir dinero, pero sin éxito. Su mirada se había apagado todavía más, los hombros se habían caído, y hasta su forma de caminar había cambiado, ya no avanzaba con seguridad, sino que se movía como un hombre que cargaba un peso invisible sobre la espalda. Isabel lo observaba a distancia, y dentro de ella luchaban sentimientos contradictorios. Por un lado, lástima por el hombre con el que había vivido 5 años y que alguna vez le fue querido.
Por el otro, la fría conciencia de que él mismo se había llevado a ese estado y había intentado arrastrarla consigo. El jueves por la noche, cuando quedaba un solo día antes del vencimiento del plazo dado por Eduardo, Isabel estaba sentada en la cocina e intentaba obligarse a comer algo. Preparó una cena sencilla, arroz con verduras, pero la comida le parecía insípida y difícil de tragar. Sentía cómo la tensión en su interior crecía con cada hora, con cada minuto que la acercaba al día siguiente. Sabía que Ricardo estaba desesperado. Lo vio por la mañana, cuando se fue sin desayunar, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Lo escuchó durante la noche caminar por el departamento, incapaz de dormir, hablando en voz baja por teléfono con alguien a quien parecía suplicar ayuda. Cada una de esas llamadas terminaba con un suspiro pesado y un largo silencio. Isabel dejó el tenedor sin terminar la mitad del plato, se levantó de la silla y fue a la sala. Se sentó en el sofá y se abrazó a sí misma, como si intentara protegerse de un frío que no venía de afuera, sino de adentro. Mañana todo se decidiría. Mañana Ricardo encontraría el dinero o no quería pensar en lo que sucedería si no lo encontraba. Afuera oscureció y comenzó a llover, primero suavemente, luego más fuerte, hasta convertirse en un auténtico aguacero. Isabel miraba las corrientes de agua deslizarse por el vidrio y pensaba que su vida también se había convertido en ese torrente turbulento, donde intentaba mantenerse de pie y no dejarse arrastrar. Cerca de las 8 de la noche escuchó la llave en la cerradura. Ricardo volvió más temprano de lo habitual. Isabel no se dio vuelta, siguió mirando la ventana, pero escuchó cada uno de sus pasos lentos, pesados, como si arrastrara todo el peso del mundo. Pasó al recibidor, permaneció allí varios minutos sin quitarse la chaqueta empapada, e Isabel se imaginó cómo se apoyaba contra la pared, cerrando los ojos, tratando de reunir fuerzas antes de entrar. Finalmente se oyó un leve ruido, se quitó los zapatos, colgó la chaqueta, y sus pasos se dirigieron hacia la sala. Isabel sintió cómo se detenía en el marco de la puerta y lentamente volvió el rostro hacia él. Lo que vio le hizo encogerse el corazón. Ricardo parecía destruido, no solo cansado, sino verdaderamente roto, como si algo dentro de él se hubiera quebrado para siempre. Tenía el cabello despeinado, la camisa arrugada, el rostro pálido y ojeras profundas. La miraba con una desesperación tal que, por un instante, Isabel quiso ponerse de pie, acercarse a él, abrazarlo, decirle que todo estaría bien. Pero permaneció sentada, mirándolo en silencio. Isabel, empezó él, con la voz ronca, como si hablarle fuera difícil, como si cada palabra doliera. Necesitamos hablar. Ella asintió sin pronunciar palabra, y él avanzó lentamente hacia la habitación, como si atravesara un campo lleno de resistencia, y se dejó caer en el sofá frente a ella. Se sentó encorvado, con la cabeza baja, y durante varios segundos permaneció así, reuniendo pensamientos. «Te escucho», dijo finalmente Isabel, y su voz sonó pareja, sin emoción, aunque por dentro todo se le contraía ante lo que él iba a decir. Ricardo alzó la cabeza y la miró. Isabel vio el temblor en sus labios, el abrir y cerrar de sus manos, como si buscara las palabras correctas. «No encontré el dinero», soltó al fin, y esas palabras parecieron quitarle las últimas fuerzas. «Llamé a todos los que pude. A mis padres, amigos, compañeros. Fui a 3 bancos, intenté pedir un préstamo. En todos me dijeron que no. Mis padres dijeron que es mi culpa, que debo enfrentar lo que yo mismo provoqué. Mis amigos dicen que también tienen problemas, que no tienen ese dinero. En el banco miraron mi historial crediticio y ni siquiera quisieron evaluar mi solicitud». Mientras hablaba mirando el suelo, una lágrima rodó lentamente por su mejilla. Luego otra. No la secó. Solo lloró silenciosamente, y esa escena hizo que algo se moviera dentro de Isabel. «Isabel, mañana es el último día», continuó él, alzando la mirada llena de miedo y desesperación. «Eduardo me llamó 3 veces hoy. La última vez dijo que si no pago mañana antes de medianoche, vendrán por mí. No solo para hablar, vendrán a cobrar lo que les corresponde. Y yo no sé qué harán. Tengo miedo, Isabel. De verdad tengo miedo.
Su voz se quebró al final, y Ricardo cubrió su rostro con las manos, aunque sus hombros temblaban y lo delataban. Isabel lo observó mientras dentro de ella dos fuerzas opuestas luchaban. Una decía, es tu esposo, viviste 5 años con él, está en peligro, debes ayudarlo. La otra, fría y lúcida, él creó esta situación, te mintió, intentó usar tu propiedad, y si lo ayudas ahora, volverá a hundirse y te arrastrará otra vez. ¿Qué quieres de mí?, preguntó ella en voz baja, sabiendo la respuesta pero queriendo oírla. Ricardo retiró las manos, secó las lágrimas con el dorso y la miró con una súplica casi desesperada. El departamento susurró, con la voz temblorosa. Isabel, por favor. Sé que ya hablamos de esto. Sé que te negaste. Pero te lo ruego, piénsalo otra vez. Si pedimos un préstamo dejando el departamento como garantía, podré pagar la deuda. Podré cerrar esto. Luego trabajaré, buscaré un segundo empleo, trabajaré día y noche, pero pagaré el préstamo. Te devolveré todo hasta el último peso. Te lo juro, Isabel. Te lo juro por la memoria de mi madre. Solo dame esta oportunidad. La última. Siguió hablando cada vez más rápido, inclinándose hacia ella, como si quisiera romper la distancia físicamente, como si las palabras pudieran atravesarla. Somos una familia, prosiguió, y en su voz apareció un tono de convicción desesperada. 5 años juntos, Isabel. 5 años. Eso significa algo, ¿verdad? ¿O para ti no significó nada? Isabel lo miró y vio cómo intentaba presionar sus puntos más vulnerables, la culpa, el deber, la nostalgia por lo que hubo entre ellos. Era como observar una jugada de ajedrez. Ricardo. Empezó ella lentamente, ya hablamos de esto. El departamento es todo lo que tengo. Es lo único que me queda de mi padre. Es mi protección, mi futuro. No puedo arriesgar todo por tus errores. Pero no es solo tu futuro, alzando la voz, con un torbellino de ira y desesperación. Es nuestro futuro. Somos una familia. Cuando uno está mal, ¿el otro no ayuda? ¿O para ti la palabra familia no significa nada? Familia es cuando las personas confían el uno en el otro, respondió Isabel, y su voz adquirió una firmeza fría. Cuando comparten problemas en lugar de ocultarlos bajo mentiras y manipulaciones. Cuando no intentan controlar cada paso del otro. Cuando no utilizan la cercanía para tener acceso a la propiedad ajena. Tú rompiste todo eso, Ricardo. Durante meses. Y ahora vienes a mí con la mano extendida, exigiendo algo a lo que perdiste el derecho cuando empezaste a mentir. Ricardo se levantó de golpe, caminó por la habitación, y Isabel vio la tensión en sus hombros y cómo apretaba los puños tratando de contenerse. Se detuvo frente a la ventana, apoyándose en el alféizar, respirando con dificultad. Sé que me equivoqué, dijo tras una larga pausa, con la voz opaca, como si hablara desde muy lejos. Sé que hice las cosas mal. Que mentí, que intenté controlarte. Pero no lo hice con maldad, Isabel. Yo solo no quería que supieras lo débil que soy. Lo idiota que fui. Me daba vergüenza. Vergüenza admitir que me había metido en deudas. Vergüenza decir que había perdido nuestro dinero jugando. Pensé que podría arreglarlo solo, sin involucrarte. Pensé que te estaba protegiendo. Se volvió hacia ella, y en su rostro había un arrepentimiento tan profundo que Isabel estuvo a punto de creerle. Casi. Pero ahora lo entiendo, continuó, dando un paso hacia ella. Entiendo que solo empeoré las cosas. Que mi orgullo y mi necesidad de parecer fuerte destruyeron lo que teníamos. Lo siento. Lo siento de verdad. Si pudiera volver atrás, lo haría todo distinto. Iría contigo desde el principio, te lo contaría todo y lo enfrentaríamos juntos. Pero no puedo volver atrás. Solo puedo pedirte perdón y ayuda. Solo una vez más, Isabel. Dame una última oportunidad para arreglarlo. Una parte de Isabel quería creer en esas palabras. Quería ver en ellas la verdad, un deseo real de cambiar. Pero otra parte, más madura, más lúcida, veía en todo eso otra estrategia.
Ricardo siempre había sido un maestro de las palabras bonitas. Siempre sabía exactamente qué decir para obtener lo que quería. ¿Y si te doy el departamento y lo pierdes? Preguntó Isabel, sin apartar la mirada. ¿Qué pasa si no puedes pagar el préstamo? ¿Qué pasa si esa gente decide que no es suficiente y exige más? ¿Qué entonces, Ricardo? Me quedaré sin casa, sin protección, sin futuro. ¿Y tú? Tú encontrarás una excusa. Dirás que las circunstancias no te favorecieron y seguirás adelante. Ricardo negó con la cabeza, con dolor en los ojos. Eso no va a pasar, susurró. No lo permitiré. ¿No lo permitirás? Esbao se levantó y se acercó. ¿No permitiste meterte en deudas? ¿No permitiste perder nuestro dinero? ¿No permitiste mentirme durante meses? Perdón, pero tus promesas de que no permitirás algo ya no significan nada para mí. Sus palabras lo golpearon. Ricardo se estremeció, como si le dolieran físicamente. Isabel lo sabía, lo veía, pero no podía detenerse. Lo que había guardado durante tanto tiempo finalmente necesitaba salir. ¿Sabes qué es lo más doloroso? Continuó, con la voz temblando ligeramente. No que perdieras dinero. Eso puede pasar. No que te metieras en deudas. Las personas cometen errores. Lo doloroso fue que no me consideraste digna de la verdad. Que pensaste que era tan débil o tan tonta que no podría manejarlo. Que decidiste por mí, que yo no debía saber lo que pasaba en nuestra familia. Y en lugar de venir a mí como a tu compañera, empezaste a controlarme, a manipularme, a intentar hacerme dependiente. Eso es lo que destruyó nuestro matrimonio, Ricardo. No las deudas. Tu falta de respeto hacia mí. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía llenar toda la habitación. Ricardo permaneció de espaldas, los hombros caídos, y finalmente habló con un hilo de voz. Entonces, ¿solo vas a dejarlos? ¿Llevarme? Ve a la policía, dijo Isabel con calma. Si esas personas te amenazan, busca ayuda. Es la única salida correcta. Ricardo rió con amargura, casi histéricamente, negando con la cabeza. ¿La policía? Isabel, tú vives en un mundo ideal, donde la policía ayuda a la gente. ¿Crees que me ayudarán? Les debo dinero a personas que no solo juegan cartas. Esta gente tiene contactos. Si voy a la policía, será peor. Mucho peor. Se acercó más, y ahora sí Isabel vio verdadero miedo en sus ojos. Por favor, susurró. Te lo ruego. No por mí. Por lo que hubo entre nosotros. Por esos 5 años. Por ese amor. Ayúdame. Solo esta vez. Isabel lo miró y sintió como algo dentro de ella se desgarraba. Una parte quería ayudarlo, quería salvarlo. La otra, más fuerte, le gritaba que ayudarlo ahora significaba perderlo todo. No, dijo simplemente. Ricardo dio un paso atrás como si lo hubieran golpeado. La esperanza murió en sus ojos. Luego vino el enojo. Luego una frialdad amarga. Entonces todo terminó, dijo con voz baja y vacía. Entonces para ti yo no soy nadie. Solo alguien que se tira cuando se vuelve inconveniente. No es así, empezó Isabel, pero él la interrumpió levantando la mano. Sí, es así. Lo entendí. El departamento es más importante para ti que mi vida. El dinero es más importante que la persona con la que viviste 5 años. Entendido. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo sin volverse. ¿Sabes, Isabel? Dijo con voz queda. Todo este tiempo pensé que eras buena. Que tenías un corazón blando. Pero estaba equivocado. Tu corazón es de piedra. Sus palabras la atravesaron como una cuchilla. Isabel sintió lágrimas apretar la garganta. Pero no lloró. Solo lo observó salir de la sala y oír la puerta del dormitorio cerrarse de golpe. Isabel se dejó caer en el sofá y se abrazó a sí misma. Sentía una mezcla extraña de dolor, culpa y alivio. Había tomado su decisión. No había vuelta atrás.
Afuera el aguacero se intensificó, el trueno retumbó cerca. Isabel fue a la cocina, se sirvió agua, pero le temblaban tanto las manos que parte se derramó. Bebió, apoyó las manos sobre la encimera y cerró los ojos. Tu corazón es de piedra. Quizás sí. Quizás se había vuelto dura. Pero si la alternativa era perderlo todo, si la alternativa era convertirse en una sombra, entonces estaba dispuesta a soportar esa etiqueta. Porque vivir con el corazón blando en un mundo donde otros usan tu bondad en tu contra era un lujo que ya no podía permitirse. Abrió los ojos y respiró hondo. Mañana sería otro día. Y pasara lo que pasara con Ricardo, sabía que había elegido lo único correcto, a sí misma. Al día siguiente, viernes, era el último día del plazo que Eduardo había fijado. Isabel despertó temprano, con la cabeza pesada y una sensación de tormenta inminente. Casi no había dormido en toda la noche, girando de un lado al otro, escuchando los ruidos que venían del dormitorio donde estaba Ricardo. Varias veces escuchó sus pasos, él tampoco dormía. Caminaba por la habitación, murmuraba al teléfono con voz baja, como si rogara por ayuda. Cuando Isabel finalmente se levantó y salió del cuarto de invitados donde dormía desde hacía días, Ricardo ya no estaba en la casa. Fue al dormitorio y vio que la cama estaba hecha con una precisión casi obsesiva, la manta bien estirada, las almohadas acomodadas. Era extraño, nada propio de él. Usualmente se levantaba y salía sin siquiera mirar la cama. Aquella meticulosidad parecía una despedida, una manera de poner en orden lo poco que aún podía controlar, ahora que todo lo demás colapsaba. Isabel fue a la cocina, encendió la cafetera y se sentó a esperar. Afuera, la mañana gris parecía hundir a la ciudad en un estado de espera lúgubre. Cuando el café estuvo listo, lo sirvió en una taza, pero no bebió, solo sostuvo el borde caliente entre las manos y contempló la ventana, como si allí pudiera encontrar alguna respuesta. Llamar al trabajo para decir que estaba enferma fue casi automático. No podía alejarse de la casa ese día. Algo dentro de ella le susurraba que ese viernes marcaría un punto de quiebre, que cualquier cosa que fuera a pasar, iba a pasar allí. Su jefa aceptó la excusa sin hacer preguntas. El cansancio en la voz de Isabel probablemente fue suficiente para no levantar sospechas. El día se deslizó lento, espeso, casi tortuoso. Isabel trató de leer, pero las palabras se deshacían frente a sus ojos. Encendió la televisión, pero el ruido la irritó, así que la apagó. Intentó limpiar, pero ya no quedaba nada que ordenar. Caminó por la casa como una prisionera en su celda, sintiendo como con cada hora aumentaba la tensión, como si el reloj no marcara el tiempo sino un conteo regresivo. Al mediodía trató de cocinar, pero terminó preparando un sándwich sin sabor, que comió sin notarlo. A las 3 el teléfono vibró. Isabel se sobresaltó y leyó el mensaje de Ricardo: vuelvo por la tarde. Tenemos que hablar de todo. Leyó la frase 3 veces. Sonaba distante, casi impersonal, como si fuera una notificación de oficina. Hablar de todo. ¿Qué significaba? ¿Había encontrado una salida? ¿O había aceptado que no la había? No respondió. Dejó el teléfono sobre la mesa y siguió esperando. Cuando comenzó a caer la tarde, Isabel decidió cocinar una cena sencilla, no porque tuviera hambre, sino porque necesitaba ocupar las manos. Cortó verduras, preparó ensalada, hirvió pollo, puso la mesa. 2 platos, 2 copas, 2 sets de cubiertos. Se detuvo mirando la mesa, quizás sería la última cena juntos. Cuando el reloj marcaba las 8:30, la cerradura giró. Ricardo entró. La puerta se abrió despacio, como si él dudara en cruzar el umbral. Isabel permaneció en silencio, escuchando el sonido de sus pasos en el pasillo. Ricardo dejó los zapatos, colgó la chaqueta, y cada movimiento resonó en el aire de la casa con una claridad casi insoportable. Cuando entró en la sala, Isabel levantó la vista. Lo que vio la alertó inmediatamente. Ricardo ya no tenía la expresión rota del día anterior. No estaba devastado, sino tenso, cargado de una especie de energía febril. Sus ojos brillaban con un destello extraño. Buenas noches, dijo con un tono casi formal.
Buenas, respondió Isabel sin apartar los ojos de él. Ricardo fue a la cocina, abrió el grifo y bebió agua directamente del vaso, ansioso, como si estuviera deshidratado. Luego volvió a la sala y dejó el vaso sobre la mesa. Se sentó frente a ella. El silencio se impuso unos segundos, denso como el humo de un cigarro. Isabel intentó descifrar lo que se ocultaba detrás de sus gestos, de su postura, pero él evitaba mirarla directamente. Encontré una salida, dijo finalmente, con una seguridad ensayada. Una persona que puede prestarme el dinero. Lo suficiente para pagarle a Eduardo. El estómago de Isabel se tensó. Sonaba demasiado conveniente. Demasiado perfecto para ser real. ¿Quién? Preguntó con cautela. Ricardo tardó un par de segundos en contestar, y ese retraso fue suficiente para que Isabel empezara a desconfiar aún más. Un conocido de un amigo. Él presta dinero a veces. Con intereses, claro, pero no tan abusivos como los de Eduardo. ¿Y qué quiere a cambio? Preguntó Isabel. Esta vez Ricardo la miró, y aquella mirada tenía algo peligroso, ansiedad, cálculo, necesidad. Garantías, respondió rápido. Quiere garantías de que voy a devolver el dinero. Algo que sirva como respaldo. Solo eso. Isabel lo observó en silencio, hasta que dijo lo obvio, los documentos del departamento. Sí, Ricardo se inclinó hacia adelante. Pero no es lo que piensas. No va a quedarse con el departamento. Solo quiere ver los papeles. Revisarlos. Confirmar que existen. Que tengo algo que ofrecer como garantía. Le muestro los documentos, él me da el dinero, yo pago la deuda, y en 2 semanas, 3 como máximo, le devuelvo el préstamo y recupero los papeles. Es rápido, es seguro, es lo más lógico. No tenía sentido. No era lógico. Ni rápido. Ni seguro. Ricardo, dijo Isabel con calma contenida, ¿crees que voy a aceptar eso? Ricardo se levantó de golpe. No es una historia. Exclamó. Isabel, estuve todo el día buscándolo. Hablé con gente, me moví por toda la ciudad. Nadie quiere ayudar. Solo este hombre. Pero necesita garantías. Es normal. Se detuvo frente a ella, casi temblando. Eduardo me dio hasta la medianoche. Si no pago hoy, no sé qué va a pasar. Este es el único camino. Isabel se levantó despacio, fue hacia la ventana y cruzó los brazos. Por dentro hervía una mezcla de exasperación y tristeza. Él seguía intentando. Seguía calculando. Seguía presionando. ¿Y si no puedes pagarle en 2 semanas? Preguntó sin girarse. ¿Qué pasa entonces? ¿Se queda con el departamento? No pasará, respondió rápido. Te lo prometo. Isabel se volvió hacia él. Tus promesas ya no significan nada. El golpe fue seco, exacto. Ricardo cerró los ojos, como si hubiera recibido una bofetada. Soy humano, Isabel dijo finalmente, con voz tensa. Cometo errores. Pero eso no significa que tengas que abandonarme. No significa que tengas que darme la espalda cuando más te necesito. Este no es el primer último voto de confianza que me pides, respondió Isabel sin elevar el tono. Ni el segundo. Ni el tercero. Ricardo apretó los dientes. Entonces dime al menos dónde están los documentos, dijo de repente. Quiero saber que están bien guardados. Son importantes, ¿no? Deben estar en un sitio seguro. Isabel lo miró con una intensidad que lo hizo retroceder un paso. Y allí, exactamente en ese instante, Ricardo no pedía ayuda. No imploraba. No negociaba. Estaba evaluando una oportunidad. Buscando acceso. Ella lo vio claro. Demasiado claro. Los documentos están bien, dijo fríamente. Más que bien. Los ojos de Ricardo parpadearon con inquietud. ¿Qué hiciste? Preguntó con voz baja. Isabel no respondió. Fue hacia la entrada, abrió el armario, sacó la carpeta y volvió con ella. La dejó sobre la mesa, despacio,
como quien coloca una evidencia irrefutable. Ábrela, ordenó. La respiración de Ricardo se volvió irregular. Extendió la mano. Y abrió la carpeta. Lo primero que vio Ricardo al abrir la carpeta fue un documento notarial con sellos y firmas. Sus manos temblaron ligeramente cuando lo tomó y empezó a leer. A medida que avanzaba, su rostro empezó a transformarse, primero desconcierto, luego sorpresa, luego puro horror. El departamento ubicado en la dirección. Pertenece en pleno derecho a Isabel Ramírez, adquirido mediante herencia de su padre. Cualquier operación inmobiliaria requiere la presencia física de la propietaria. Cualquier intento de enajenación del inmueble sin el consentimiento directo de la dueña será considerado nulo. Leyó en voz baja, cada palabra más débil que la anterior. Ricardo levantó la vista hacia Isabel con los ojos abiertos por el shock, luego volvió al documento, pasó la página y se encontró con una certificación del registro de propiedad. Una anotación preventiva imponía la obligación de la presencia personal de la propietaria para cualquier trámite. Ya no era una suposición. Era una barrera legal. Irrompible. Ricardo siguió pasando páginas, extractos bancarios de una cuenta separada, de la que jamás había oído hablar. Copias de documentos importantes, certificados de herencia, escrituras, actas. Todo estaba ordenado, numerado, sellado, verificado. Isabel lo observaba en silencio, con una mezcla compleja, alivio, tristeza y una serenidad que era nueva en ella. Ricardo intentó hablar, pero al principio no le salió la voz. ¿Cuándo? Logró pronunciar, pero no terminó la frase. Hace 3 semanas, dijo Isabel, respondiendo a la pregunta sin necesidad de que la formulara. Cuando empezaste a preguntar por los documentos. Cuando empecé a ver el patrón. Cuando entendí lo que planeabas. Ricardo bajó la mirada a la carpeta como si fuera un animal muerto que no sabía cómo apareció en sus manos. Entonces. Todo este tiempo. Murmuró mientras yo pensaba que tenía control. Tú. Observaba, completó Isabel. Observaba, escuchaba, analizaba. Y me preparaba. Ricardo soltó una carcajada breve, quebrada, completamente vacía de humor. Una carcajada de alguien que acababa de comprender que había perdido un juego cuyo tablero ni siquiera conocía. Me engañaste, dijo, pero no en tono acusatorio. Sonaba más a incredulidad. Fingiste estar de acuerdo, fingiste no pelear. Y al mismo tiempo estabas protegiéndome, interrumpió Isabel. Eso no es engañar. Es supervivencia. Tú llamas estrategia a lo tuyo. Yo llamo estrategia a lo mío. Ricardo cerró la carpeta con cuidado, como si tuviera miedo de que pudiera explotar. Luego se sentó, inclinando la cabeza. ¿Cuándo te convertiste en esto? Preguntó con voz baja. ¿En alguien capaz de prepararse así? ¿De jugar tan fríamente? Sugirió Isabel. Ricardo asintió. Isabel tomó aire y habló sin elevar la voz, cuando intentaste que me sintiera culpable por comprar queso. Cuando me hiciste justificar el café con una amiga. Cuando preguntaste cuánto costaron mis zapatos. Cuando empezaste a tratar mi vida como si fuera un presupuesto que tú administrabas. Cuando quisiste convencerme de que la dependencia era amor. Cuando creíste que yo era demasiado dócil para decir no. Ricardo cerró los ojos. No para negarlo, sino porque escuchar aquello le dolía más que cualquier deuda. Yo. Intentó decir, hice todo eso porque. Porque tenías miedo, terminó Isabel. Lo sé. Pero el miedo no te dio derecho a convertir mi vida en una extensión de la tuya. Durante unos segundos, ninguno habló. Solo el sonido lejano del tráfico, como si el mundo siguiera sin ellos. Entonces no hay salida, dijo finalmente Ricardo, mirando la carpeta. No vas a ayudarme. No hay crédito, no hay documentos, no hay hombre que preste dinero. No esa clase de salida, respondió Isabel con firmeza. Hay otras. Busca ayuda. Llama a tu madre. Ve a un psicólogo especializado en adicción al juego. Acércate a un abogado que negocie con acreedores. Pero no voy a poner mi hogar en la mesa de apuestas.
Ricardo levantó los ojos, y ya no había furia en ellos. Ni siquiera rencor. Solo agotamiento. Solo quería. Solo quería que alguien me salvara. Isabel no respondió de inmediato. Luego dijo, con una tristeza tranquila, a veces nadie viene a salvarte. A veces uno tiene que salvarse solo. Ricardo se apartó de la mesa, caminó hacia la ventana y apoyó las manos en el alféizar. Su postura era la de alguien que se mantenía en pie por pura inercia. No por fuerza. Creí que protegerte significaba ocultarte todo, dijo finalmente, con la voz baja, ronca. Las deudas. Las noches jugando. La vergüenza. Pensé que si podía arreglarlo yo solo. Tú nunca te enterarías de lo débil que soy. No soy una niña, respondió Isabel sin dureza, solo con verdad. No necesitaba que me protegieras de la realidad. Necesitaba que confiaras en mí. Ricardo giró la cabeza lentamente, como si cada movimiento le costara. No supe cómo. Isabel asintió. Lo sé. Ricardo volvió la mirada hacia la carpeta. Un objeto tan simple. Tan silencioso. Y sin embargo había desmontado meses de control, manipulación y pretextos en cuestión de minutos. ¿Y ahora qué? Preguntó él. ¿Qué pasa después? Lo que siempre debió pasar, dijo Isabel. Tú te ocupas de tus deudas. Yo me ocupo de mi vida. Cada uno carga con lo suyo. Ricardo abrió la carpeta otra vez, como buscando algo que no estuviera ahí. ¿Por qué guardaste todo esto de forma tan ordenada? Preguntó. Como si supieras que yo iba a ver cada documento. Isabel se acercó y miró los papeles por encima de su hombro. Porque la claridad también puede ser un límite, dijo. No hay peleas si todo es evidente. No hay discusión si los hechos hablan solos. El poder de la manipulación está en la niebla. Yo solo la despejé. Ricardo tragó saliva. Las palabras lo atravesaron con precisión quirúrgica. Entonces tú ganaste, dijo él, pero no con resentimiento. Solo constatando algo que ya sabía. Isabel negó suavemente. Esto no era una competencia, Ricardo. No estoy celebrando nada. Tú perdiste dinero, perdiste tranquilidad, casi perdiste tu vida. Yo perdí un matrimonio. No hay victoria aquí. Ricardo bajó la mirada. No sabía que eras tan fuerte. No sabía que tú eras tan peligroso, contestó Isabel sin levantar la voz. Ricardo cerró la carpeta con cuidado, como si temiera romperla. Lo siento, dijo entonces. No por la deuda. No por el juego. Por todo lo demás. Por intentar que te achicaras para que yo pudiera sentirme más grande. Isabel exhaló. Te perdono, dijo. Él levantó la cabeza bruscamente, como si la palabra lo hubiera golpeado. ¿En serio? No sé si por completo, respondió ella. Pero lo suficiente para no cargar rencor. El rencor se clava hacia adentro. No hacia afuera. Ricardo se pasó una mano por el cabello, despeinado, cansado, envejecido en cuestión de semanas. Voy a irme, dijo después de un largo silencio. No tiene sentido quedarme. Ya no. Isabel asintió. No era sorpresa. Era solo la conclusión lógica del camino que ambos habían seguido. ¿Dónde vas a vivir? Ricardo suspiró. Con un amigo. O con mi madre. Ella no sabe todo todavía. Tocaré esa puerta cuando me queden menos opciones. Isabel no intentó intervenir ni aconsejar. Era su camino. Su caos. Sus deudas. Solo haz una cosa, dijo. No juegues más. Ni por pena, ni por orgullo, ni por desesperación. No hay deuda más grande que la que uno crea con su propio vicio. Ricardo asintió lentamente, como si cada palabra fuese un mandato. Lo intentaré. No, corrigió Isabel suavemente. Hazlo. Intentar es otra forma de seguir posponiendo. Ricardo soltó un suspiro casi roto y empezó a caminar hacia la puerta. Antes de salir, se giró una última vez.
Nunca pensé que el final de nuestro matrimonio sería así. Sin gritos. Sin platos rotos. Sin escenas. Isabel lo miró a los ojos. Las peores guerras son silenciosas. Ricardo bajó la vista. Adiós, Isabel. Adiós, Ricardo. Y entonces se fue. La puerta se cerró con un clic pequeño, casi insignificante. El tipo de sonido que cualquier otra noche habría pasado desapercibido. Pero esa noche fue definitivo. Isabel permaneció de pie en medio de la sala, mirando hacia la puerta. No lloró. No tembló. No se derrumbó. Solo respiró. Por primera vez en mucho tiempo, el aire no pesaba. Isabel no supo cuánto tiempo se quedó de pie frente a la puerta cerrada. Tal vez 1 minuto. Tal vez 10. Tiempo suspendido, sin peso, sin dirección. Hasta que finalmente su cuerpo decidió moverse por ella, caminó hacia el dormitorio. Ricardo estaba allí, rodeado de ropa, calzado y objetos esparcidos por la cama. La luz del dormitorio era tenue, amarillenta, y hacía que la escena pareciera demasiado real y demasiado lejana al mismo tiempo. Él estaba doblando una camisa, sin mirar en su dirección, como si ella no existiera. «¿Te vas?», dijo Isabel. No lo preguntó. «¿Qué otra cosa puedo hacer?», respondió él, sin girarse. «No puedo quedarme aquí como si nada hubiera pasado». Isabel apoyó la mano en el marco de la puerta. Observó cómo Ricardo colocaba cuidadosamente la ropa en una bolsa de viaje. No era el mismo hombre que semanas antes regresaba tarde, olía a humo y tenía las manos temblando por la adrenalina del juego. Este Ricardo era otro. Más pequeño. Más silencioso. «No te dije que no eras necesario», dijo Isabel, despacio. Como si estuviera probando el peso de cada palabra antes de entregarla. «Solo dije que no pondría mi casa en garantía». Ricardo soltó una risa seca, cortante, sin humor. «Para ti es lo mismo», dijo. «Si no sacrificas todo por alguien, es porque ya no importa». Isabel respiró hondo. «No vuelques tus errores en mí, Ricardo. Yo no creé este problema. Yo no te pedí que mintieras. No te empujé hacia las cartas. No pedí control. No pedí deuda. Todo eso fue elección tuya». Ricardo se detuvo en seco. La camisa quedó a medio doblar. «Lo sé», dijo finalmente. «Solo que es más fácil pensar que el mundo está en contra tuya que aceptar que el enemigo fuiste tú». No había rabia en su voz. Solo la amarga lucidez del que llega tarde a la verdad. Isabel entró en el dormitorio. Se acercó a la cama y tocó la tela de una de las camisas que él había elegido llevarse. Era la que él usaba en el aniversario del año pasado. La noche en que hablaron de tener hijos. La noche en que ella creyó que el futuro era un lugar compartido y seguro. «¿A dónde vas a ir?», preguntó. Ricardo se encogió de hombros. «A lo de un amigo. Y si no resulta, a casa de mi madre. Ella no sabe todo. No sabe nada, en realidad. Tocaré esa puerta cuando ya no tenga otra opción». Isabel no respondió. Se sentó en el borde de la cama. «¿Podrías hablar con alguien?», dijo. No sonó como una orden. Ni como un reproche. Solo como una verdad viable en el caos. Ricardo la miró desde el otro lado de la habitación. Sus ojos parecían más viejos que su rostro. «¿Un psicólogo?», preguntó, con una mezcla de burla y cansancio. «Alguien que entienda lo que estás viviendo», dijo Isabel. «Las deudas. El juego. La adrenalina. El control. El miedo. Hay programas. Hay grupos. No es vergonzoso pedir ayuda. Lo vergonzoso es no hacerlo y arrastrar a otros contigo». Ricardo bajó la mirada hacia la bolsa. La cerró. «Dame la dirección», dijo. La frase sonó como un acto de rendición. No ante ella, sino ante sí mismo. Isabel se levantó, salió del dormitorio y regresó con una pequeña hoja doblada. La dejó sobre la cama, sin ceremonias.
Es un centro. No te van a juzgar. Solo te van a escuchar. Ricardo tomó el papel. Lo guardó en el bolsillo delantero del pantalón. Gracias, dijo. Y esta vez la palabra no fue una formalidad. Fue un reconocimiento. Se puso la chaqueta, levantó la bolsa, caminó hacia la puerta y luego se detuvo en el umbral del dormitorio. No giró el cuerpo, solo la cabeza. Yo soñé que viviríamos aquí para siempre, dijo. Que tendríamos hijos. Que pelearíamos por tonterías y nos reconciliaríamos. ¿Qué íbamos a hacer? Normales. Isabel sintió una punzada en la garganta. No dolor. No nostalgia. Algo más silencioso. Yo también soñé eso, respondió. Pero los sueños no pueden sostener un matrimonio solos. Ricardo asintió, como si ya lo supiera desde hacía tiempo. Lo siento, dijo. No por el juego. No por el dinero. Por todo lo demás. Por haberte achicado. Por haber querido que fueras menos para que yo pudiera sentirme más. Isabel cerró los ojos por un instante. Te perdono, dijo. Y cuando los abrió, Ricardo estaba mirándola con incredulidad. Pero no por volver. Por irte. Ricardo bajó la cabeza. Adiós, Isabel. Adiós. Él cruzó el pasillo con la bolsa al hombro. Abrió la puerta. Un soplo de aire frío entró desde la escalera. El ruido de sus pasos se hizo cada vez más débil. Y luego desapareció. La puerta se cerró con un clic sutil y definitivo. Isabel apoyó la espalda contra la madera, deslizó el cuerpo hacia el suelo y abrazó las rodillas. Las lágrimas llegaron, pero no eran de derrota. No eran de abandono. Eran de cierre. De fin. De libertad. Isabel no supo cuánto tiempo permaneció en el suelo, con la espalda apoyada en la puerta y los brazos alrededor de las piernas. El silencio dentro del apartamento era tan profundo que casi podía escucharse a sí misma respirar. Y, por primera vez en mucho tiempo, ese silencio no era una amenaza. Cuando por fin se levantó, el reloj marcaba las 10:30 de la noche. El apartamento estaba exactamente como lo había dejado Ricardo, la cama desordenada por el proceso de empacar, una camisa olvidada en el respaldo de una silla, un vaso con agua en la mesa del dormitorio. Isabel caminó hacia el dormitorio. Recogió la camisa de la silla. La sostuvo un momento. Olía a él, jabón, sudor, cansancio. No nostalgia. Lo dobló cuidadosamente y lo dejó sobre la cama, junto al resto de las cosas que él había decidido no llevarse. No era mucho. El vacío hablaba por él. En la cocina, Isabel abrió el grifo y se lavó la cara. El agua estaba fría y limpia, como si todo el día, todo ese último año, hubiera sido para llegar a este instante de claridad. Se miró en el espejo del mueble superior. Ojeras marcadas, los ojos ligeramente hinchados, el cabello revuelto. Pero en la mirada había algo nuevo, calma. Una calma radical, casi desafiante, nacida del reconocimiento de un límite defendido. No era la calma de quien gana contra el otro, sino la de quien gana contra sí misma. Fue entonces cuando sonó el timbre. Un sonido brusco, inesperado, cortante. Isabel se tensó. Fue hacia la puerta, pero no la abrió de inmediato. Miró por la mirilla. En el pasillo no había nadie. El corazón le dio un vuelco. Esperó unos segundos más. Nada. Abrió, despacio. En el suelo había un sobre blanco, sin remitente. Fresco, como si hubiese sido dejado hacía un instante. Isabel lo recogió y regresó al apartamento. Lo puso sobre la mesa del comedor. Se sentó frente a él. No quiso abrirlo enseguida. Respiró hondo, varias veces, antes de deslizar un dedo bajo la solapa. Dentro había un solo papel doblado en 3, y una llave pequeña, con un llavero metálico. Isabel primero tomó el papel. Lo leyó. Isabel, esta llave es del buzón del centro comunitario de la calle Vargas. Dentro hay un sobre a tu nombre. No te asustes. No es nada malo.
solo lo que me quedó por decir, y algo que necesitaba devolverte. No esperes que vuelva ni que pida otro favor. No voy a tocar tu puerta otra vez. Lo prometo. Gracias por no darme lo que quería, y por darme lo que necesitaba. R. Isabel dejó el papel sobre la mesa. Miró la llave. Pasó la yema del dedo por el llavero. Era frío. La frase del final resonó en su mente: gracias por no darme lo que quería, y por darme lo que necesitaba. Era extraño. Ricardo nunca había hablado así. Nunca con esa claridad, sin máscara, sin drama. Isabel guardó la llave en el bolsillo de su pantalón, apagó las luces del piso y fue al dormitorio. Se metió en la cama, sola, por primera vez sin que la soledad pesara como una condena. Durmió toda la noche sin interrupciones. Y al amanecer, cuando el sol apenas rozaba las cortinas, despertó con una certeza tranquila: iba a ir al buzón. Pero no porque lo necesitara, sino porque podía. Habían pasado 7 días. 7 días en los que Isabel aprendió a convivir con una mezcla extraña de alivio y vacío. El apartamento, que durante meses había sido escenario de tensión, ahora se sentía demasiado grande, demasiado silencioso. No era un silencio hostil, como el que había compartido con Ricardo, era otro tipo de silencio, más honesto, más limpio. Pero aún así requería acostumbrarse. Despertaba temprano, como siempre, pero el sonido habitual de Ricardo en la ducha o en la cocina ya no estaba. Preparaba café solo para una taza. Ponía la mesa para una sola persona. Y, al hacerlo, no podía evitar recordar cuántas veces se había reprimido de comprar el café que le gustaba porque él insistía en que era un gasto innecesario. El tercer día, Isabel fue al supermercado del barrio. Caminó por los pasillos sin prisa, mirando etiquetas, olores, colores. Se detuvo frente al estante de los quesos. Durante un momento dudó, casi por costumbre, pero luego estiró la mano y tomó ese queso que tanto le gustaba, el que Ricardo llamaba capricho. Lo puso en el carrito, pagó y no sintió culpa alguna. De vuelta en casa, preparó una cena sencilla y se sirvió una copa de vino. Encendió la radio y dejó que la música llenara el apartamento. Por primera vez, el silencio se mezcló con algo que parecía vida. El cuarto día se encontró con Clara. Fueron al mismo café donde solían verse antes, cuando Isabel aún intentaba justificar cada salida, cada consumo, cada decisión. Se sentaron en la mesa junto a la ventana, pidieron 2 lattes y una tarta de limón. ¿Cómo estás?, preguntó Clara, mirándola con esos ojos sinceros que nunca juzgaban. Isabel pensó un momento antes de responder. Rara, admitió. Como si estuviera aprendiendo a usar un cuerpo nuevo. Clara sonrió. Es normal. La libertad siempre se siente rara al principio. Isabel bajó la mirada hacia su taza. Libertad. Qué palabra tan grande y tan frágil a la vez. Durante tanto tiempo la había confundido con estabilidad, con compañía, con no estar sola. Y recién ahora entendía que la libertad era otra cosa, poder elegir. El quinto día Isabel durmió hasta tarde. No porque estuviera cansada, sino porque nadie dependía de ella, nadie esperaba que estuviera lista a las 7, nadie iba a comentar que despertarse tarde es improductivo. Se levantó sin prisas, se duchó y abrió las ventanas para dejar que el aire fresco llenara el apartamento. El sol de la mañana se filtró entre las cortinas y pintó líneas doradas sobre el piso. Ese día decidió no hacer nada útil. No trabajar, no limpiar, no cocinar. Se acostó en el sofá con un libro que tenía pendiente desde hacía meses, uno que Ricardo decía que era demasiado sentimental para alguien adulta, y pasó horas leyendo. Cuando se dio cuenta, el cielo ya estaba anaranjado. El sexto día retomó el control de su propio cuerpo. Se inscribió en una clase de yoga en un estudio que quedaba a 10 minutos caminando de casa. No lo pensó demasiado. Simplemente fue. Al entrar, el olor a incienso y madera la envolvió. La instructora, una mujer de cabello gris, con voz calma, la recibió con una sonrisa. Primera vez, dijo, sin preguntarlo, solo constatando. Sí.
No intentes hacer nada perfecto, advirtió la instructora. Solo respira. Isabel obedeció. Y durante una hora entera hizo precisamente eso, respiró. Se estiró. Se movió. Sintió su cuerpo nuevamente suyo. Al final de la clase, mientras todos recogían sus esterillas, la instructora se acercó. Tienes una energía fuerte, comentó, pero la sostienes en silencio. Es una combinación poco común. Isabel no supo qué responder. Solo sonrió. Y pensó que tal vez, después de todo, el silencio siempre había sido su fuerza, no su debilidad. El séptimo día sonó el teléfono. Un número desconocido. Isabel dudó, pero contestó. Sí. Isabel, buenas tardes, dijo una voz masculina, grave, tranquila. Ella la reconoció al instante. Soy Eduardo. El corazón se le aceleró. ¿Qué quiere?, preguntó, firme pero sin temblar. No se preocupe, respondió él. No llamo para pedir nada. Todo está resuelto. El señor Valdés pagó su deuda completa el miércoles por la noche. No hay más pendientes. Isabel sintió como si el aire volviera al cuerpo de golpe. ¿Cómo lo consiguió?, preguntó, casi en un susurro. No lo sé, admitió Eduardo. Solo sé que no vino solo. La mujer que lo acompañaba parecía ser su madre. Trajeron el dinero juntos. Eso es todo. Hubo un silencio. Quería decirle algo más, añadió Eduardo. Usted hizo lo correcto. No me lo piden seguido que lo diga, pero la mayoría no lo hace. La mayoría entrega la casa, los papeles, todo. Y al final quedan sin nada. Usted no dejó que la arrastraran. Eso requiere una clase particular de valentía. Isabel no supo qué contestar. La garganta se le cerró un poco. Gracias, dijo finalmente. Buena suerte, Isabel, concluyó él. Que le vaya bien. Cuando colgó, se quedó ahí, sentada en el borde del sofá, mirando el teléfono como si todavía pudiera hablarle. Ricardo estaba a salvo. Y ella también. Pero cada uno en caminos distintos. Y ese era el punto. 2 meses después. Era viernes por la mañana cuando Isabel se despertó con la luz del sol entrando sin pedir permiso por las persianas. Se incorporó lentamente, se estiró y escuchó el silencio de la casa. Pero esta vez no era un silencio áspero, ni pesado, ni lleno de tensión retenida. Era un silencio que respiraba. Fue a la cocina, puso a calentar agua y abrió el armario para buscar el café que le gustaba, el caro, el aromático, el que antes compraba con culpa. Lo preparó con calma, sintiendo el olor intenso llenar el apartamento. Mientras esperaba que se enfriara un poco, apoyó los codos en la encimera y sonrió para sí misma. La sonrisa no tenía destinatario externo, era una sonrisa privada, de satisfacción tranquila. Cuando el café estuvo listo, Isabel tomó la taza y se dirigió al ventanal del salón. Se apoyó en el marco, mirando hacia abajo. El barrio estaba diferente, aunque en realidad no había cambiado nada. Eran los ojos de ella los que habían cambiado. Un niño cruzaba la calle con una mochila roja más grande que él. Una mujer sacaba a pasear un perro que parecía aburrido de la rutina. Un anciano esperaba el autobús leyendo el periódico. La vida seguía su ritmo sin detenerse por dramas ajenos. Isabel bebió un sorbo y dejó que el calor del café le recorriera el cuerpo. Si le hubieran dicho hace un año que estaría allí, sola pero en paz, habría pensado que la vida se había roto. Ahora entendía que no se rompió, se reacomodó. Ese día tenía yoga a las 6. Un proyecto laboral pendiente para el lunes. Una cena con Clara por la noche. La vida tenía planes sencillos pero precisos. El teléfono vibró sobre la mesa del salón. Isabel lo tomó sin prisa. Era un mensaje de un número que no tenía guardado, pero que reconoció al instante. Isabel, soy Ricardo. Sé que no tengo derecho a escribirte. Solo quería decirte que estoy viviendo en Santiago. Encontré trabajo en una pequeña empresa de transporte. No es mucho, pero estoy empezando.
También estoy pagando la deuda que tengo con mis padres. Y empecé terapia con un psicólogo que trabaja adicciones. Es difícil, pero lo estoy intentando. No para volver contigo. Sé que eso no va a ocurrir. Lo hago por mí. Gracias por no dejar que te arrastrara conmigo. Estabas en lo cierto. Te deseo felicidad. R. Isabel leyó el mensaje una vez. Luego otra. Una más. No sintió nostalgia. No sintió dolor. Sintió alivio. Sintió respeto. Sintió cierre. Respondió con un mensaje corto: me alegra saber que encontraste un camino. Cuídate. Lo envió. No esperó respuesta. No la necesitaba. Dejó el teléfono sobre la mesa, terminó el café y fue a abrir el armario del dormitorio. Allí, en la repisa superior, estaba la carpeta, la misma que había puesto sobre la mesa aquella noche, la que había cambiado el desenlace de la historia. La tomó y la bajó. Se sentó en la cama y la abrió despacio. Revisó cada documento, los sellos, las firmas, las copias del registro, las anotaciones del notario. Todos los papeles estaban intactos, ordenados, en su lugar. Cada uno era un eslabón de la cadena que había impedido que la arrastraran. Por primera vez, Isabel no sintió miedo al mirarlos. Tampoco rabia. Solo un agradecimiento profundo hacia su yo del pasado, la mujer que había previsto, calculado, protegido. Cerró la carpeta y la volvió a colocar en la repisa. Trabajo cumplido, pensó. Al cerrar el armario, se vio en el espejo. Su rostro ya no tenía el cansancio permanente de antes. Había líneas nuevas alrededor de los ojos, pero eran de vivencias, no de tensión. Su postura era distinta, más firme, más erguida. Entró al salón, tomó su bolso y salió del apartamento. Al cerrar la puerta, giró la llave sin dramatismo. No era un final. Era un comienzo. Mientras caminaba hacia la calle, sintió algo inesperado, ligereza. Fuera, el aire de primavera tenía olor a pan recién horneado y a flores blancas. Isabel respiró hondo. El sol calentaba las baldosas de la vereda. La ciudad estaba llena de ruido, pero ella ya no necesitaba silencio para sentirse segura. Porque la seguridad no venía del exterior. Venía de haber dicho no cuando todos esperaban que dijera sí. Venía de haber protegido su casa, su futuro, su identidad. Venía de haber entendido algo que pocas personas entienden a tiempo, que amar a alguien no implica entregar todo. Y que amarse a uno mismo nunca debería requerir permiso. Isabel dobló en la esquina, subió la mirada y vio un anuncio luminoso en la ventana del restaurante que siempre quiso probar. El mismo donde Ricardo decía que los precios eran absurdos, donde cenar era un despilfarro. Sonrió. Entraría esa noche. Ordenaría lo que quisiera. Y no tendría que justificarlo ante nadie. Porque finalmente había aprendido el verdadero significado del control, no era controlar al otro. Era controlarse a uno mismo. Y elegir, siempre, a conciencia.